Frequency 96, Music for the Masses. Álbum Alter Ego. Performer Lisa. Año 2025. País Estados Unidos, Tailandia. Crear un alter ego siempre es divertido, y Lisa lo está llevando a un nivel más allá. En este nuevo escalón en la vida artística de Lisa, la podremos ver jugar con 5 versiones de sí misma, las cuales llevan por nombre Roxy, Kiki, Bitsy, Sony y Speedy, y al hacer esto le da la oportunidad de ver hacia dónde quiere ir en su carrera. Pero vayamos a ver de qué va Alter Ego. Este disco para mí fue viajar a la música de unas jóvenes MIA, Lily Allen, Rihanna y Britney Spears, pero con el toque tailandés que nos ofrece la Lisa Manoban. Comencemos con lo lírico. En 15 temas, esto cambiará según la edición digital o física. Podremos escuchar una gran variedad de fuerza lírica, pero con una cosa en común, y esa es, y a falta de una mejor palabra, el empoderamiento, principalmente de la Lisa, la persona detrás del artista, ya que nos muestra furia, fuerza y su lado más suave y humano. Aunque si bien son líricas bastante poderosas, debo decir que también juega con el doble sentido, y por supuesto, con el lado super sexy que puede manejar la señorita Manoban. Y claro, no olvidemos la capacidad que tiene de poner su nombre en la letra, y que increíblemente encajará a la perfección con la letra y melodía. Baby la la Lisa, can you teach me Japanese? I said hi, hi. That's my life, baby, I'm a rockstar. Musicalmente y como personalmente ya lo tenía previsto, Lisa fue con el estilo musical con el que más se siente segura y con el que podrá sacar a relucir sus pasos de baile, y ese es el hip hop, aunque en esta ocasión viene combinado con un drum beat y un poco de big room, aunque en algunos temas encontraremos sonidos más relajantes, tirándole un poco al pop rock, que irónicamente no desentona en el álbum, y para mi grata sorpresa, Lisa y su equipo trajeron y supieron mezclar el sonido tailandés. Por favor dime que tú también notaste el sonido thai en los temas, aunque unas veces estaban más presentes que otras. Elastic girl, try it on me, I'm flexible. Wrap my body right round your world. La 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 la, I'm a bounce. Ahora quiero detenerme un momento en 3 canciones que sinceramente son una locura. Esto por la dualidad y estabilidad que se muestra. La primera de ellas es Been drowning in dreams lately, like it's 2019, baby. Dream. Es la canción donde nos muestra la voz calmada y melosa, que definitivamente ya está lista para usar. Esto contrastando con lo que pasa con Moonlight Floor, Kiss Me, ya que es una canción con la que personalmente la siento y veo un tanto insegura de cantar, ya sea en vivo o en el audio oficial, aunque tal vez la canción sea un capricho para ella y por eso está presente en el álbum. Pero, volviendo a Dream, debo decir que me deja gratamente complacida escuchar su evolución y rango vocal. Respecto a la melodía encaja perfecto, porque no te satura, y esto es para que disfrutes de las estrellas, o sea, la voz y la letra. No, it's only in my mind. Playing 3 nights on the stereo. Fuck Up the World, versión Alter Ego Bitsy. ¿Qué decir de esta canción? Solamente puedo decir que es el tema donde la furia y venganza llegan a explotar en una melodía que sentirás pasar a través de tu cuerpo. Fuck Up the World nos dice que le importa una mierda lo que piensen de ella. Y claro, explícitamente nos explica que ella ya maduró y que si buscas a la Lisa manejada como un títere, solo debes de ver los recuerdos, pero que ella ya no es más esa persona. Técnicamente te invita a madurar y ver el presente y futuro. En esta canción también nos presume que la corona siempre será de ella, esto haciendo alusión a los récords que ha logrado, pero al final del día, esta canción es la forma de Lisa y la Lisa de decir que harán lo que quieran con su vida, siempre y cuando ellas sean felices, lo demás será mandado a... Rapunzel, en la versión Kiki. La canción que me llenó de melancolía y que me hizo decir, esto ya lo he escuchado. Y te explico el porqué. Rapunzel es todo el estilo de un músico que admiro mucho, y esa es MIA. Esto desde el juego de la letra, pero sobre todo en lo musical, ya que las dos juegan con estilos arraigados a sus raíces, pero con el toque propio y poco común en la música. Este tema líricamente se podría percibir como que no tiene una profundidad más allá de que se trata del dinero en su bolsillo, pero es justo ahí donde recae todo, y la palabra clave es su bolsillo.
Como lo dije en el especial de las Blackpink, Lisa, a pesar de no tener acuerdos comerciales públicos con muchas marcas y siendo sus principales LV y Bulgari, ella ha aprendido a moverse por los grandes contratos y por supuesto a las inversiones, lo que le permite vivir como ella prefiera y claro, comprarse sus lujitos. Personalmente yo le envidio su colección de autos, lo que por supuesto crea inseguridades en sus mayores fans, o sea, sus haters. Por eso ella les dice: cerrando este video tengo que decir algo que no me agradó mucho, y ese fue el tener tantas colaboraciones. Sí, entiendo que es un sueño hecho realidad tener tu primer álbum con nombres ya posicionados en la música, pero es exacto eso lo que me molesta un poco. Quiero decir, es tu primer álbum en una nueva y mejorada etapa de ti misma, y para mí son innecesarias las colaboraciones. Pero, afortunadamente, tenemos las versiones solo con la voz de Lisa. Una vez dicho esto, decir que lo que me importa más del disco es ver la evolución vocal más allá y contrario a la creencia popular del playback. Lisa tiende y puede manejar un rango vocal por demás controlado, y que espero que en Coachella no abuse de los backups vocales, porque sí, ese es el gran problema con ella, backups jodiendo y arruinando su voz. Y espero que por fin logremos escucharla con el sentimiento, fuerza, furia y un toque de venganza con el que está demostrando que viene, y haciendo alusión a su letra, que deje atrás a la vieja Lisa, esto en el aspecto de que sus nervios la dejen mostrar su capacidad 4D, esto escénicamente hablando, aunque, y espero equivocarme, dudo que suceda, al menos en sus primeras grandes presentaciones como solista. Esperen, y antes de pasar a retirarme, tengo que decir que el que le filtraran el trabajo de poco más de un año me pareció una total mierda. Y como lo dije en el ex Twitter, no solo arruinas los sueños del artista, sino también arruinas el trabajo de letristas, músicos, productores y un largo etcétera. Recuerda, hacer un disco no es fácil, el tiempo, dinero y sobre todo el esfuerzo para hacerlo realidad y que quede tu sueño casi arruinado no es algo muy agradable de apreciar, aunque afortunadamente en esta ocasión los fandoms lograron sesgar un poco el daño. Pero, dime si tú ya escuchaste este álbum, ¿qué opinas de él? Esta fue La Bruja Maldita para Frequency 96, Music for the Masses.